Así somos. Te habla Vicente Ramírez, periodista venezolano que está residenciado acá en la ciudad de Miami, al sur de Florida. Buenas tardes, buenas noches, buenos días o buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo por nuestro canal YouTube Radio World TV. También estamos en Facebook, Radio World TV, en Twitter, Radio World TV y en Instagram, Vicente J. Ramírez M. Recuerden también que estamos con RadioWorldTV.com, la página web que se conecta con las buenas noticias, y Radio World TV, radio 24/7 de pura música. Homero González, contigo quería pasarte un mensaje. Deberías hacer un micro cortico todos los días, especialmente hoy o mañana, en homenaje a Johnny Paredes. Es mi recomendación a Homero González de ese Ves Grada Deportiva, un excelente programa, y para que esté ahí todos los días pendiente, todos los días con un toquecito deportivo, salsero. Yo creo que la salsa con el deporte van de la mano. Hoy voy a tener un gran invitado, un invitado para que hablemos de arte, para que hablemos de cultura, porque así somos, hablamos de todo un poco, sin salirnos mucho por ahí. Saludos Vicentico, Jesús Salvador Petit, Titi Peroso, saludos. A Basmariel también. Maguán, mi hermano, un abrazo. 2320 West Flagler está Helios Optical. Helios Optical con excelentes optometristas profesionales de la optometría. Están allí en Helios Optical, en la 2320 West Flagler, acá en Miami. Exactamente por la Pequeña Habana, en la 33135, que es el CICOT, Miami, Florida. Y también, mis queridas amigas o mis queridos amigos, tú que tienes un daycare o una oficina, 77 Global Service, hacemos limpieza profunda. Lucía Carrullo, un abrazo, besote, que está en Chile. Maguán, que está en Maracaibo, con ganas de irse a vivir a Cuba, me dijeron por allí. Así que mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Estamos esperando al invitado del día de hoy. Hoy estoy viendo una película de 1915, El nacimiento de una nación, que refleja el racismo, muy fuerte la película que habla del Ku Klux Klan, cómo nació, cómo se inició. Búsquela en YouTube, es una película del 1915, así que te lo van a conseguir, sino para esa época, cómo se hicieron las películas para esa época. Te va a buscar El nacimiento de una nación, cómo se inició el Ku Klux Klan, una película fuerte, racista, donde fue prohibida en casi 7 estados acá en Estados Unidos. Hermano mío, Maguán, un abrazo, hermano. Y es muy fuerte. Yo pienso que lo que es el racismo, la homofobia, son muy fuertes. 1915. Freddy Suárez, mi hermano del alma, que está en Utah, donde está mi hermano Fito Lobo, Rafael Lobo y Mari. Me dicen que Freddy Suárez compró un galón de aerosol Polo, color rojo. Ya tenemos por ahí a nuestro invitado del día de hoy, Seija95 también. Saludos a él. Vamos a invitar de una vez. Invitado en el día de hoy, Regulo Pachano. Regulo Pachano, hijo de Regulo Pachano, el rector famoso de la Universidad del Zulia. Y ya lo vamos a tener invitado acá. ¿Cómo está, profesor? Hola, saludos, buenas tardes, bueno, buenas noches también. En Argentina son las 10 de la noche. En Argentina son las 10 de la noche, exactamente. Con todo el permiso, profesor, yo quiero dedicarle este programa, como se lo estoy dedicando todos los lunes, a un hermano que no lo tengo, a un hermano que me dio la vida, a un crítico, a un observador, a un opinador, el que siempre estaba pendiente de mí, de mi esposa y de mi hija, como lo es mi hermano Pachano, que lamentablemente se nos fue para otro plano. Y de verdad que Jorge era para mí, o sigue siendo, un gran hermano. Unos semanas atrás hablé con él, estaba en Miami, y me decía: gordo, ¿cuándo me vas a brindar las arepas? Y yo, bueno, cuando queráis. Y quedamos de acuerdo para las festividades de la feria. Lamentablemente ya será para otra oportunidad, en otro nivel. Gracias, profesor, por estar acá compartiendo en Así Somos. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar un poco de Venezuela, porque Venezuela, profesor, ha tenido excelentes exponentes
en lo cultural, en lo musical, en lo deportivo y en las artes. Está Diez, está Reverol, está Inés de la Red, una cantidad. Y me decía José Gotopo, que era mi vecino, que era de Falcón, me dijeron que ya está por México, creo. José Gotopo me decía, mataron el arte, Vicente, lo mataron, lo están matando, lo estaban matando desde que llegaron y la están terminando de matar. Eso fue en el 2005. Y cuando yo veo que sacan al profesor Régulo Pachano, que era uno de los mejores directores que ha tenido Elías Bermúdez, para poner, y me va a disculpar, porque yo conozco gente de Cotiza, pero que son cultos, que son de La Guajira, del norte de La Guajira de Venezuela, que son muy cultos y usted sabe quiénes son. Pero cuando vemos a un cotizúo tratando de imponer cosas en el arte del Zulia, de verdad que da mucha pena. ¿Qué está pasando en Venezuela y en América con el arte? Se está perdiendo el verdadero arte de Frida, el arte de Reverón, el arte de Paquito Diez. ¿Qué está pasando, profesor? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por las palabras hacia Jorge, mi hermano, que lamentablemente, bueno, de una forma inesperada, por todo este tema de la pandemia y el COVID, subió a otro plano, como lo dijo. Y de verdad agradecidos por esas hermosas palabras. Bueno, yo creo que el mundo entero vive momentos muy particulares dentro del proceso de las artes, de la creación. Venezuela, por supuesto, en los últimos años ha vivido momentos muy difíciles, muy críticos. Yo recuerdo que nosotros en el Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez, desde el año 2013, que nunca se me va a olvidar que hubo, si creo que no fue el primero o fue el segundo gran apagón de electricidad a nivel nacional, desde ese mismo año a la institución, el Ministerio de la Cultura le quitó su asignación financiera presupuestaria que históricamente le correspondía por el trabajo, por la manifiesta vocación cultural que tenía la institución. Y así como ocurría eso con el Centro de Arte Elías Bermúdez, ocurría igual con el Teatro Baral, con el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, con el MACZUL, con el Centro de Bellas Artes, con diferentes agrupaciones artísticas, grupos de teatro, grupos de danza, proyectos e iniciativas particulares, porque bueno, allí se cambió un poco la filosofía de lo que era el proceso de gestión de las fuentes de financiamiento del tema cultural y se pasó fue el tema del proselitismo político, que no era la razón del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo entiendo que cada gestión gubernamental tiene una política, porque la política pública está sustentada justamente en la filosofía de gestión, pero siempre esa política cultural debe tener como norte el tema de la promoción, de la difusión, de la conservación, de la preservación, de lo que es el valor artístico, el valor cultural, entendiendo cultura no solo como las artes, porque eso es lo que normalmente la gente cree, que hablar de cultura es única y exclusivamente hablar del ballet, de la danza, del ballet clásico, de la música clásica. No, no, no. La cultura es mucho más que eso. Lo dijo al comienzo. La cultura también abraza la ecología, abraza el deporte, abraza la misma política, la religión. Todos esos son procesos culturales. O, por ejemplo, lo que está viviendo hoy en día los Estados Unidos, con todo este proceso que mucha gente no entiende con el tema electoral, de por qué se habla de colegios electorales y tal. Bueno, uno se tiene que remontar hasta la Constitución de los Estados Unidos y entender que eso es un tema evidentemente cultural, su proceso de elección como tal. Entonces la cultura es un concepto mucho más amplio que va más allá de lo artístico y de lo estético que normalmente la gente cree. Entonces, bueno, para llegar a gerenciar un proyecto, un programa cultural, la gente tiene que ser primero tiene que tener una formación plural, porque no existe palabra más democrática en cualquier lengua, en cualquier idioma, que la palabra cultura. Ya de hecho no se habla de cultura, se habla de culturas, porque dentro de una misma geografía, como por ejemplo es el caso del estado Zulia, nosotros somos un estado pluriétnico y multicultural, porque conviven diferentes etnias en nuestra región, pero a la vez diferentes culturas, como la colombiana, como la española, la italiana,
la árabe, la caribeña, y dentro de nuestra misma condición de zuliano, la hallaca del sur del lago es hallaca de plátano, y nosotros en Maracaibo y en otras regiones es nuestra hallaca tradicional maíz como la del centro. Y bueno, y si vamos al país, la hallaca se dibuja y desdibuja de diferentes formas. Entonces, bueno, ya por eso no podemos hablar de la cultura, sino de las culturas. Y quien esté al frente de un programa, de un proyecto, tiene que tener esa formación y ese criterio amplio, plural, democrático, para poder llevar adelante cualquier iniciativa que sea desde muy pequeña hasta muy grande. Yo quiero hablar hoy del Zulia. Yo quiero hablar del Zulia, un estado al occidente de Venezuela con límites con Colombia, donde el Zulia ha tenido muchas culturas. Es como ver Miami, vamos a ponerlo de esa manera, donde se unieron alemanes, españoles, italianos, pero también el zuliano en su origen, y quisiera que me hablara un poquito, esos nombres peculiares del maravino, del maracucho, del maracaibero, esos nombres, la zulianita, ese bar que existía en la Plaza Baral, donde decía Astolfo Romero que se venían, se reunían esos letrados a tomarse su guayacolita, su café, su whisky, su vino. Porque el Zulia, a pesar de lo caliente que era, profesor, yo me pongo a ver las fotografías que me envía Joaquinito, de la librería Europa, Joaquín Fernández, hijo, y la gente andaba, los niños andaban de pantalón tipo béisbol, y la mayoría de los hombres andaban con chaqueta, con traje, corbata. Yo sé que el sur es caliente, pero antes había mucho viento, mucho ventarrón, y era como más fresco. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde vienen esos nombres? Porque había apellido Negrete, no recuerdo el nombre, que hay una anécdota de él que habló muy al médico que la mamá tuvo que traducirle, ¿no? Una mezcla que... Bueno, nada más hay que leer el himno del Zulia, sí, la letra del himno del Zulia. Yo creo que para mí el himno del Zulia es una de las, si no es la única, es los signos más profundos, de letra profunda. Sí. Bueno, a ver, tiene que ver mucho, no solo la ubicación geográfica del Zulia, tiene que ver mucho, por supuesto, ese ímpetu, esa pujanza que existe en nosotros los zulianos. Mucha gente ahorita, por todo lo que se está viviendo, y dice, bueno, pero es que el zuliano está callado, está inerte. No, yo lo que pienso es que está no cargando, está recargando las baterías emocionales para poder enfrentar y confrontar todo lo que le ha tocado vivir. Y cuando ese sentir despierte, bueno, agárrense lo que se tengan que agarrar, ¿no? Porque ahí viene un desbordamiento de emociones a través de las diferentes expresiones culturales como tal. Y bueno, regresando un poco, históricamente entonces el Zulia, su ubicación, sus relaciones, lo que decía al comienzo, es el estado que tiene el mayor número de etnias vivas en Venezuela. Solo el estado Zulia es un estado fronterizo. Pero, por ejemplo, mi mamá me decía que mi abuela, para ir a Caracas, salía desde Maracaibo y tenía que llegar primero a Curazao para luego poder ir a Caracas. Cuando yo en barco. Nuestra relación, en barco, la relación de Maracaibo era lacustre y con el mar, que se iba directamente para México, se iba para Hamburgo, y la presencia de los alemanes también tiene mucho que ver con eso. Luego, por supuesto, también cuando la guerra, los italianos, muchos buscando ese calor y esa pujanza que tienen ellos, llegaron muchos al Zulia, unos se fueron para la costa oriental del lago, y así muchísimos otros, porque hasta los griegos, hay muchos griegos. Entonces ahí entra el tema hasta de los nombres que utilizaron y que se utilizan en Maracaibo, sí. Que todos de origen griego. Ahora yo no entiendo, profesor, cómo bueno, voy a hablar un poquito, que yo sé que los demás personas de Venezuela, saludos a Henry, hoy hizo un buen programa, Henry Paz.
Henry Páez, el hijo de Saludos Guido a Páez. Henry. Y por allí vi a un amigo de la infancia, Jorge Portillo también, que está conectado. Por ahí lo vi. Mira, el Zulia, yo no entiendo, ¿no? El Zulia tuvo a los alemanes que se ubicaron en los Aticos, ¿no? Pero ese apellido alemán no está tan enraizado en el Zulia, ¿no? También tuvieron los españoles que sí están, los italianos que sí están, pero ¿por qué no, bueno, Bueno, pero de los alemanes hay muchos nombres que no solo salieron del Zulia, los Sin, los Blon. Estoy hablando, porque y todos esos iniciaron, incluso cuando llegaron, iniciaron un gran proyecto económico y comercial que luego fue desplazado a Caracas y se proyectó a nivel nacional. Pero hay que recordar que, por ejemplo, solo por nombrar dos de las familias más pujantes y que comenzaron con todo ese emporio comercial y de relaciones como los Sin y los Blon, comenzaron en Maracaibo. El doctor Kurnagel Bonjes, extraordinario docente de la Universidad del Zulia, abogado, pero el hombre que tenía la colección de fotografías más maravillosa que existía en Maracaibo o que existe en Maracaibo, y que, por cierto, las utilizaba como instrumento educativo para hacernos vivir y sentir todas las épocas del Zulia y de Maracaibo. Siempre lo colocaba a disposición. Yo recuerdo que estuvimos a punto de hacer con él un gran convenio cuando estábamos Lía y yo en el Centro de Arte Maracaibo, Lía Bermúdez, y donde él manifestó su disposición de entregarle esa colección al Centro de Arte de Maracaibo, porque él decía que era la institución que trabajaba más con el tema de la identidad cultural del zuliano y del maravino, del maracaibero. Bueno, y por supuesto por su ubicación, ¿no? En el centro de la ciudad de Maracaibo. Entonces, bueno, y ahí teníamos cerca el Club de los Alemanes, que después fue el Club del Comercio, teníamos los edificios que cuando la Segunda Guerra Mundial los alemanes también bombardearon, en fin, hay una conexión, una conexidad histórica con los alemanes en el centro de la ciudad y por supuesto ahí en esa bahía que se veían los Aticos a lo lejos o desde los Aticos se veía el casco central de la ciudad de Maracaibo. Y después, bueno, con el tema del boom petrolero, ni se diga todo lo que sucedió. Esa fue otra cultura, porque ya también llegaron otras culturas. Otra cultura, la cultura americana, la holandesa y la francesa, ¿no? Bueno, hasta la Coca-Cola llegó ahí por el puerto de Maracaibo. Justamente nosotros tuvimos un convenio con todo ese holding cuando hicimos una gran exposición sobre el lago de Maracaibo y yo eso no lo sabía y me enteré fue allí en conversaciones con la gente de FEMSA y de Coca-Cola, valga la cuña, ojalá que nos reconozcan algo, por lo menos que sea que nos envíen una gaverita de Coca-Cola de regalo. Y nos dijeron, bueno, pero es que toda nuestra relación comenzó justamente por Maracaibo, por el puerto de Maracaibo, por el malecón. Sí. Y así todo. Me está diciendo Eury, bueno, él es de Caracas o de Valencia. Bueno, y la colonia Tobar se fueron para allá, para los alemanes. Yo creo que los alemanes, por ejemplo, mi madre nació en un pueblo del sur de Benia que se llama Canaguá. Y la historia de Canaguá dice que llegaron unos españoles, que eran los Molinas García, o los Garcías Molina. Por cierto, mi nombre viene de allí. El señor Juan Vicente García, fundador de ese pueblo. Ahí está también, ¿sabes quién? Edmundo. El señor Edmundo. Oye, está Guido. Vi que se conectó Guido Briseño también. Por fin apareció Guido Briseño. Guido Briseño, bueno, para mí, uno de los mejores comunicadores sociales del estado Zulia. Serio, decente, didáctico. Mira, Edmundo 1959 tuvo un restaurante en toda la calle Carabobo. Y él me cuenta, él está ahorita en Miami, cuando él me empieza a hablar de los vecinos, ¿qué tal? Te estoy hablando de los 90 para acá. Yo decía, no puede ser. En los 90, sí, Vicente, cuando se reinauguró la calle Carabobo, yo tenía el restaurante y vivía allí y los vecinos disfrutábamos esa parte. Ahí vivía también Tony Romero. Ahora bien, el primer teléfono de Venezuela, Maracaibo. La electricidad, Maracaibo. Primer banco. Fueron Buenos Aires y Maracaibo fueron las dos primeras ciudades de América Latina con electricidad. Bueno, el Banco de Maracaibo, el primer banco, el primer billete que circulaba era el Banco de Maracaibo. Tenemos también, ahora que tú me estás diciendo, la Coca-Cola se tapó, fue en Maracaibo.
Y tú sabes que yo conocí a un señor que lamentablemente ya falleció, Castor Julio, que vivía, tú sabes dónde está, o no sé si todavía está, el Ministerio del Trabajo el 5 de julio. Ahí estaba el Hotel Gardenia, me dice que se llamaba Gardenia, sí. Él vive allí y me decía, Vicente, yo estudié en el Colegio de los Varones, que después fue el Colegio Baral, el Liceo Baral. Y del Liceo Baral yo me gradué de bachiller y el título me lo dieron en Caracas en la Universidad Central. Lo daba en la Universidad de los Andes y la Central, y a él le tocó el Central. Ese poder del valor de la palabra bachiller, ¿por qué se perdió? Bueno, yo creo, primero vino la profesionalización, indiscutiblemente, y se pasó a otros niveles, ¿no? Pero yo no me preocuparía tanto por ese tema de lo de bachiller, porque incluso los que no eran bachilleres tenían tanto respeto o más respeto que muchos que eran bachilleres, y hoy en día muchos que son hasta doctores y postdoctorados y todo, ¿no? A ver, yo que soy educador, que soy docente universitario, la formación, la instrucción es fundamental, pero tenemos que apuntar mucho más, que creo que es uno de nuestros grandes problemas ahorita en Venezuela y en el Zulia, lógicamente, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con el tema de la cultura ciudadana, y que apunta a esos elementos que tenemos que forzarnos, que tenemos que sustanciar, y que de alguna manera tú debiste ser seguro uno de esos estudiantes que en bachillerato estudió formación social, moral y cívica. Claro, claro, y poricultura. Bueno, así es. Bueno, yo estoy rescatando que eso, que después se desdibujó y ahora se llama de otra manera y le introdujeron algunos otros elementos. No, 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 no. Ahorita más que nunca hay que tener eso presente. Mira, en estos días revisaba un documental sobre el tema de el manual de Carreño, el manual de urbanidad de Carreño, y yo me quedo asombrado porque un señor del 1800, ¿verdad?, hizo un libro que luego fue universal. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo estoy viviendo en Buenos Aires, estoy en Argentina, y una de las constantes que me dicen a mí acá en Buenos Aires, me dice, es: qué educados son los venezolanos. Y tú te debes recordar que nosotros muchísimas veces decíamos que el venezolano no era educado, que el venezolano no tenía normas de urbanidad, que a veces no daban ni los buenos días, de cortesía. Y nos comparábamos muchas veces con los colombianos, por ejemplo. Yo se lo recuerdo perfectamente. Y ahora que estamos afuera y que no hemos visto, sin que nos los digan, tú te das cuenta que nuestra formación, nuestros valores, nuestros criterios, que comenzaron indiscutiblemente de la casa, tuvo que ver con esa extraordinaria formación que en el bachillerato, en eso del bachiller, tuvimos nosotros, y que lamentablemente, es muy cierto como tú lo dices, en muchos casos se ha perdido. Maestro, profesor, ¿usted se acuerda que mi madre, y yo creo que su mamá o su papá, que por cierto, su papá fue para mí uno de los mejores, bueno, yo no lo viví, pero por lo que he leído, uno de los mejores rectores de la Universidad del Zulia. Y la Universidad del Zulia, bajo la gerencia de su papá, era la Universidad del Zulia. Se respetaba en todo, en todo. Salir graduado de la Universidad del Zulia era distinción, era calidad. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me decía, gordo, este es tu hogar, pero tu segundo hogar es la escuela. Y claro, se respetaba al maestro. El maestro era una guía muy importante para nosotros. Y yo antes de venirme, me conseguí en la vereda del lago una maestra que se puso a llorar. Yo decía, ¿por qué está llorando? Y me dijo, licenciado, tengo un niñito de 9 años que se me desapareció por casi 2 años. Y cuando regresa en una moto. Digo, mi amor, mi vida, ¿por qué no has venido a estudiar? Y sacó una pistola y dijo, porque esto da más reales que un título. ¿Y los padres dónde están? Es increíble cómo se perdió esa generación que uno llama la nueva generación del socialismo del siglo XXI. Pero el problema no son los maestros, el problema también son los padres. Claro. Tú lo dijiste muy bien. Por ejemplo, absolutamente.
yo hablo mucho de mi hija porque tiene 21 años, politólogo, está Los estudiando. hijos son los reflejos del padre, de los Así es. padres. Así es. Mi hija, Yo no sé si será que a mí me educaron de otra manera, pero sí. como yo siempre digo, yo no podía llegar a mi casa con algo Ajá. extraño, Sí, porque señor. me preguntaban, ¿y de dónde sacaste eso? Así ¿Quién te es. regaló eso? ¿Y por qué te regalaron eso? Y a un adulto, Así es, ya ¿verdad? de viejo, porque mi madre murió fue en el año 2013, pero estaba plenamente lúcida y ella me veía llegar a los 50 años a mí a mi casa con un regalo y me decía, ¿y quién te regaló eso? ¿Y Y, por o qué y sea, para porque qué? era natural. Sí. Y exactamente, y porque era natural. Y eso tiene que ver mucho con la pérdida. Cuando me hablabas de lo de bachiller, bueno, pero es que eso, nosotros mismos hemos sido los responsables Sí. de que eso ocurriera. Sí, ¿verdad? Mi madre llegó hasta sexto grado, pero la ortografía, la caligrafía que tenía mi mamá en sexto grado, con sexto grado, y no haber estudiado más nada, porque mi madre quedó huérfana de padre y madre a los 14 años y tenía 6 hermanos y ella era la segunda. Es decir, le quedaron toda una cantidad de hermanitos menores que ella, incluso le quedó una de 2 años bajo su cuidado. Y bueno, nada más pudo estudiar hasta sexto grado y ponerse a trabajar inmediatamente y luego se casó. Tu mamá era tan inteligente que se casó con un hombre que lo hizo rector de la Universidad del Sur. Agárrala. Bueno, bueno, yo creo que mi papá fue el líder indiscutiblemente, porque hubo muchas veces preso cuando la dictadura de Pérez Jiménez, Sí, y muchas cosas yo las conozco, bueno, no tremenduras, acciones contundentes que se hicieron en ese momento cuando él era estudiante universitario para combatir a la dictadura de Pérez Jiménez. De hecho, cuando mi hermana mayor nació, él no la pudo ver nacer porque él estaba preso, justamente, por ejemplo. Estaba preso seguro que en el Hotel Bahía, donde funcionaba la seguridad. Claro, y allí él tenía la suerte de que había un familiar de mi abuela que se llamaba Miguel Silvio Sanz Áñez, que era primo hermano de mi abuela, y entonces, bueno, lo colocaban preso y mi abuela iba, lloraba, no sé qué más, y a los 2 o 3 días, otra vez a la calle, ¿no? Porque, bueno, era un tema el tema de la lucha política en la calle, en el liceo, él estudió medicina, fue en la Universidad de los Andes, y allá, bueno, eran guerreros, pues, en los Andes, los estudiantes universitarios. Así es. Mira, volviendo otra vez a la cultura, hay casas emblemáticas en el Maracaibo y en el estado Zulia. Por ejemplo, la casa de Copey, es un emblema, frente a la casa de Copey, no recuerdo, que era de... El Palacio Roncayolo. Que era de, ahí vivió Venancio Pulgar, ¿no? Creo que era él. Sí, también fue el Colegio de la Presentación, en un momento dado. La Lagomol, donde estaba el Gonzaga. La Gulf, que fue la empresa petrolera que lo hizo. Y ese edificio, por cierto, fue declarado no solo patrimonio, forma parte de los bienes de interés cultural de la ciudad, pero en el casco central, por cierto, mi tesis de maestría, y hice un trabajo en el doctorado con ese tema, con el tema de la valorización del patrimonio edificado del centro histórico de Maracaibo. El casco central, la parroquia Bolívar del municipio de Maracaibo, es la parroquia que a nivel nacional tiene el mayor número de bienes declarados monumento nacional y bienes de interés cultural. Ahí está el Varal. Estamos hablando de unos 37. El Varal es monumento nacional, el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Centro de Arte de Maracaibo Elías Bermúdez, la capilla, el Templo San Felipe Neri, que está lamentablemente abandonado, el convento. La casa de Rafael Urdaneta. También, exactamente. Y bueno, y otros son bienes de interés cultural que, si bien es cierto, no son declarados como monumento nacional, toda su característica reviste por su valor, importancia, un aporte muy importante dentro del casco central de la ciudad de Maracaibo. Hay muchos
que están, por ejemplo, el Hospital Urquinaona, el Hospital Central, Central. es un edificio monumento nacional, maravilloso, bellísimo. Ya creo que debe estar tocando los 500 años. Cuando hice un trabajo... Bueno, ese fue el primer hospital de Venezuela, también. De Latinoamérica. Bueno, imagínate. Sí, 470 años cuando yo hice un trabajo denunciando una corrupción de la emergencia. Mira, tocaste un tema importante. El Saladillo. Te voy a tocar, y discúlpeme que te tutee, del Hospital Central que está la Ermita o la Capilla de Santa Ana. O Ermita. No sé cómo se llama. Sí, el Templo de Santa Ana. Sí. Okay. Vámonos en esa línea recta. Nos vamos. Hospital Central con la Ermita. Viene la catedral. Del lado de la catedral, el convento. Después viene la Santa Bárbara. No, y antes de la catedral, a mano derecha, había un hotel que quedaba en toda una esquina con unos balcones de madera, que también el edificio tenía un valor histórico y forma parte de ese inventario. Sí, no. Y era un edificio privado. Sí, pero a mí me llama mucho la atención la parte religiosa, la parte católica, porque te repito, estaba el Hospital Central con la Ermita, la catedral, el convento, la iglesia de Santa Bárbara, San Felipe Neri y termina en San Juan de Dios. ¿Por qué esa línea en un barrio, Saladillo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 templos? Había tanta gente para 6 templos. Estaba dividida Maracay, bueno, la basílica es en Chiquinquirá y la Plaza Baral es en Bolívar. Me llama mucho la atención. Bueno, siempre, acuérdate que la presencia española en Maracaibo fue también muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver, de hecho, los orígenes de la Feria de la Chiquinquirá tenía que ver con esa fiesta que había entre las dos parroquias, entre Bolívar y Chiquinquirá, que terminaban en San Juan de Dios, y bueno, una presencia, la catedral como matriz. Y hay algo importante que yo lo sumaría a eso, y que muchas veces con los estudiosos de ese tema de la arquitectura religiosa y todo, lo hablaba con el arquitecto Mario Biancardi, con el profesor Pedro Romero, ambos profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, es que me llamaba mucho la atención que, siendo la catedral la iglesia matriz central, habían otras iglesias como la basílica que tenían un valor y una... Es más, yo estoy seguro, si la gente, tú dices, ¿dónde está la basílica? ¿Dónde está la catedral? Hay muchos que ni saben dónde está la catedral. Así es. No la sabemos, pero todo el mundo sabe dónde está la basílica. Y si te hablan de identidad, todo el mundo va a decir, bueno, mi catedral es la basílica. No, yo recuerdo que mi madre iba a Mérida y yo quiero visitar la catedral para orar un ratito y seguimos el turismo. Pero los que visitan Maracaibo es la basílica. Yo quiero ir para la basílica, que no se llama la basílica, se llama la iglesia San Juan de Dios. San Juan de Dios, exactamente. Y bueno, y fíjate que cuando se hacen los jueves y viernes santos, el recorrido de los siete templos, hay una historia que, por ejemplo, en casa de las hermanas de mi papá, mis tías vivían en el callejón Santa Elena, detrás del asilo San José de la Montaña, ¿verdad? El asilo San José de la Montaña está en la Falcón, en la avenida Falcón, y mis tías, las hermanas de mi papá, vivían detrás. Y nosotros, siendo niños, nuestras tías nos llevaban caminando y comenzábamos desde el Templo de Santa Ana a hacer el recorrido de los 7 templos que estábamos allí, que pasábamos desde la ermita, la catedral, el convento, Santa Bárbara, San Felipe Neri, la basílica. Llegábamos a la iglesia Santa Teresita, del Hospital de Niños de Maracaibo, que está muy cerca, también allí, y terminábamos. Exactamente, y terminábamos con una misa en la capilla del asilo San José de la Montaña, que era nuestro 7º templo que se visitaba justamente en Semana Santa. Y todo ese recorrido se hacía caminando, a pie. Mira, es verdad que los cementerios de los ingleses, el Cuadrado y el de San José, eran verdaderas obras de arte, las tumbas. No, claro, ahí tienes que invitar a la profesora María Margarita Fermín, profesora de la Escuela de Artes Plásticas, que todos sus trabajos de investigación es sobre
toda la presencia del arte dentro de los cementerios. Y allí tienes piezas maravillosas, alemanas, francesas, españolas, piezas en mármol extraordinarias. Ella tiene todo un inventario. También es un trabajo bellísimo que ella tiene, está documentado y publicado también sobre el tema de la presencia en esa imaginería religiosa que existe en todos los cementerios de Maracaibo. ¿Cuál es la cultura que usted cree que arraigó bien al zuliano? ¿La alemana? ¿Cuál? ¿La francesa? ¿La española? Yo creo que usted debe saber. Bueno, nuestro sustento indiscutiblemente, nuestro sustento propio se enriqueció indiscutiblemente con la andaluza, y de hecho nuestra oralidad, nuestra gestualidad, sí, señor, tiene que ver mucho con eso. Y aunque muchos hagan abstracción o digan que la presencia guayú no forma parte de nuestra cultura, forma mucho más parte, claro, de lo que nosotros nos imaginamos, claro, como tal. Y porque a veces la gente trata de separar como lo que no es guayú, y la cultura guayú en nosotros tiene una incidencia. Bueno, esa pérdida de miedo al color que tenemos nosotros tiene que ver con eso justamente. No solo el sol, que indiscutiblemente es para nosotros un referente natural, y ese es el que nos está recargando las baterías que estamos ahorita allí poniendo a prueba. Sí, ¿no? Mira esa piel tostada de la Guajira. Ahora, yo le quiero preguntar algo a usted, si lo sabe, por favor. ¿Por qué a la Virgen de Chiquinquirá le dicen la Chinita? Ah, no, ahí sí me raspa. Yo me imagino que tiene que ver un poco con el tema del culto también y del homenaje a la mujer guayú, que nosotros le decíamos a la mujer guayú china, que eran nuestras chinas. Y entonces, bueno, ahí hay un tema me imagino que es lo que más yo podría relacionar, ¿no? Y esa admiración, de hecho, cuando tenemos entre nuestros hermanos, nuestra familia, una mujer de piel tostada, con rasgos muy maracuchos, con los rasgos de Lila Morillo, de Chiquinquirá Delgado, ajá, o del promedio de muchas mujeres en el Zulia, las llamamos chinas. Exacto, las llamamos chinas. Así que, bueno, de ahí viene Chiquinquirá, viene Chinita, viene esa Chinita Bella, ay, tal. Ahora, vámonos ahora a la contemporánea. Las petroleras llegaron al estado Zulia. ¿Cómo transformó esa cultura anglosajona a Maracaibo, al Zulia? Bueno, nada más. Un ejemplo te voy a dar, el guachimán. Sí. Pichón. Exactamente. Me decía, mira, estaba yo en estos días aquí en Miami, bueno, hace días atrás, y escuché a un maracucho, un señor como de 60 años, que le decía te voy a explicar lo que es Maracaibo, decía a los maracuchos. Ahí se comunicó Maxula Párraga, la hija de Eloy Párraga Villamarín, y se acaba de conectar también Andreina Socorro. Mi adorada Andreina Socorro. Ambas les envío muchos saludos. Maxula vive en Estados Unidos. Bueno, fue mi vecina de toda la vida. Andreina Socorro, para mí, una de las mejores animadoras del estado Zulia. Cuidado, está para mí entre las tres que ha habido en el Zulia, sacando a Chiquinquirá Delgado, que Andreina Socorro para mí es la categoría. Ahí te está saludando Maxula Párraga, ¿ves? La hija del doctor Eloy Párraga Villamarín. Nahuara. Él fue gobernador, ¿no? Claro, gobernador, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, rector fundador de la Universidad Rafael Urdaneta, profesor ilustre emérito de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y un hombre que luchó mucho contra la dictadura, justamente, un líder, el líder estudiantil. Y aparte fue mi vecino de toda la vida. Y ya ves con Andrés de la Barca, ¿no? Bueno, estaban en toldas políticas distintas, pero tenían un mismo objetivo, porque eran otros políticos. Exacto. Pero el verdadero objetivo era el país, era el país. Eso que se perdió, eso que tú estás hablando de él y de muchos, era
están divididos pero unidos bajo un mismo fin, que era el país. Diste en el clavo, el país. Y el país se necesita todo. Bueno, yo te voy a contar algo, y Maxul está allí. Mi papá y el doctor Eloy fueron los dos candidatos a rector que se enfrentaron en la Universidad del Zulia. Fíjate tú, y éramos vecinos, casa con casa. O sea, casa con casa, pero era ese otro país donde, por ejemplo, recuerdo en estos días le comentaba a Maxula, ¿no? Nunca se me va a olvidar cuando Carlos Andrés Pérez ganó el primer gobierno, su primer gobierno, y yo de quien recuerdo ese momento es justamente del doctor Eloy Párraga, que su casa tenía un balcón hacia el frente y nosotros tendríamos todos 11, 12, 13 años, y el doctor Eloy fue el que nos comunicó y nos participó con la noticia, ¿no? Como tal. Pero mira, era una época donde indiscutiblemente los líderes políticos, los líderes académicos, los líderes universitarios, su visión verdaderamente era el país, el Estado, la ciudad. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, porque antes los gobernadores eran designados a dedos. Sí, señor. Pero los rectores eran por elección, y por elección de todo el universo electoral de cada universidad. Y yo recuerdo que había actos públicos donde el gobernador no comenzaba el acto hasta que el rector de la universidad llegara. Porque se respetaba. Había respeto de las instituciones. No, y de la academia. Claro. O sea, de lo que significa una universidad para una región, para una comunidad. Y bueno, y el Zulia privilegiada también, no solo por la Universidad del Zulia. Luego el doctor Eloy fue el primer rector de la Universidad Rafael Urdaneta, como lo decíamos, que en estos días cumplió aniversario la universidad. Y bueno, de verdad que fueron otros momentos y otra época donde verdaderamente la construcción de ciudadanía la hacía el líder político, el líder universitario, no la politiquería. Ahí está un hombre culto, Ángel Martínez de Trilla Nacional, pregunta. El doctor. Saludos, y también mi amigo, sí, por el MEP, por el Movimiento Electoral del Pueblo, fue el candidato a rector, justamente. Y ahí está también el doctor Alexander Reynoso Buenahora, médico de origen guayú, que ha entendido ese sincretismo entre lo que es la cultura de la medicina ancestral y la occidental en nuestra región. Y siempre ha trabajado mucho en hacer entender que un médico, por ejemplo, de un estado como el estado Zulia, tiene que entender que es médico de un estado multiétnico, sí, donde tienen sus culturas, tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, tienen sus ritos, y que eso hay que respetarlo e integrarlo a la cultura occidental como tal. Yo le decía a Jorge, a tu hermano y mi hermano, que yo hubiese querido estar en una conversación, y me dijo, te voy a llevar a que casa de mamá, queda por Irama, ¿no? La casa de tu mamá queda por ahí, sí, por esos lados, ¿no? Y él me decía, porque yo le decía, mira, ¿sabes qué? Porque resulta que yo estoy estudiando periodismo y me da tu hermano, se volvió Régulo, el otro, el de los sanbeniteros. Régulo Leonardo. Entonces viene y le digo, mira, me está dando clase un muchacho así, un profesor así, ese es mi hermano. Digo, yo quisiera estar con los dos Régulos conversando porque me gusta hablar mucho de historia. No, está diciendo ahí que si en esos tiempos no votaba toda la comunidad universitaria, votaban todos los profesores y votaban todos los estudiantes universitarios. Si no, pregúntale a Rodrigo Cabeza, a Sadi Vijani, a Osvaldo Álvarez Paz, si no votaban los estudiantes. Todos los docentes y todos los estudiantes universitarios votaban. Ese era el claustro. Ese era el claustro. Habían dos, ¿no? El Ave Fénix y el Cobra, ¿no? Entre otros. Sí. Me comentaron. En mi casa, uno de esos grupos que nombraste quemó el carro de mi mamá dentro de mi casa. ¡Wow! Los adecos. No, yo no he dicho nada. No.
Ya nos faltan 10 minuticos, profesor. Vamos a hablar un poquito ahora de lo más actual. Usted salió de Venezuela, se entiende por toda la situación que estaba en su contra y cómo dejó a Venezuela con la juventud. Hay apertura para ellos en la cultura, hay de ellos un sentimiento de ser cultores, de ser artistas, de ser pintores, algo por el estilo. Mira, Carolina Contreras de Guanajuato, ella estudió en Julio Árraga, en México, Qué bueno. en Zulia, pero está en México. Claro, claro. Artista plástico. Saludos a Carolina, a Ahora, Carola. ¿cómo dejaste el Zulia o Venezuela con esa? Porque Sofía Inver destrozaron todo, han destrozado toda la cultura verdadera y hermosa catalogada a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo dejaste a Venezuela con la nueva formación de cultores y artistas? Bueno, mira, yo creo que todos los procesos, yo no quiero calificarlo, tengo que ser de alguna manera muy respetuoso. El tiempo valorará y dictaminará lo acontecido y lo sucedido. Por ejemplo, acabas de tocar un ejemplo maravilloso del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que bueno, le quitaron el nombre de Sofía Inver, porque yo siempre he dicho que quien gerencie y quien gestione desde el resentimiento tiene el fracaso en el frente. Claro. Quien gestione desde el resentimiento y eso va al fracaso. Hoy, mañana o dentro de unos años, ya está, pues, porque tú no puedes construir ni puedes alimentar, y para nadie es un secreto que esa señora fue la que se embraguetó en Caracas y contra viento y marea, y yo de eso sí estoy muy bien documentado, rompió con muchos esquemas y se fue adueñando de espacios en Parque Central para hacer el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y todo se lo fue ganando, se lo fue ganando, se lo fue ganando para el museo. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, llegó a tener, entre otras cosas, la mayor colección de dibujos de Picasso en América Latina. Sí, no había ningún otro museo en América Latina, desde México hasta la Argentina, que tuviera una colección de dibujos de Picasso. La colección más grande que Fernando Botero, después del Museo de Medellín, en Bogotá, en Colombia, tenía fuera de Medellín, fue una colección que le entregó al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Las obras de Soto, las obras de Reverón, las obras de Vasarely, de Henry Moore, o sea, de artistas universales que tenía. Y todo eso es una cosa que jamás ni nunca nadie le podrá negar a Sofía. Pero como siempre se da la fiebre de borrar el nombre para ponerle otro, bueno, ahora tengo entendido que le pusieron Armando Reverón. Bueno, maravilloso. Ya existía un Museo Armando Reverón que más bien lo que tenía que hacer era darle todo el mayor apoyo y empuje para hacer verdaderamente el gran Museo de Reverón en Macuto, que era el espacio de que Reverón amó con profundidad y donde murió, y donde él con Juanita, su mujer, pasaron los años más felices de su vida, y que con la última debacle de Vargas, el museo prácticamente quedó desaparecido y se perdieron muchas cosas como tal. Pero bueno, decidieron ponerle al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Reverón, es lo último que tengo entendido. Y mira, yo creo que hay una formación de gestores culturales, no de gerentes, porque yo tengo una discusión muy profunda y sostenida de que no debe decirse gerentes culturales, que después lo podemos discutir en otro programa. Me gustaría. De gestores, yo hablo de gestores culturales. Hay una cantera de gestores culturales en Venezuela extraordinaria. Gente formada, no solo los empíricos, que tuvieron un papel y un valor importantísimo hace muchos años para crear toda esa infraestructura. Pero yo me pregunto, yo digo, que me digan en los últimos 20 años del país, les doy esta mano, se la regalo, y que me digan qué institución, qué museo, qué teatro, o cuántos museos, cuántos teatros, cuántas bibliotecas se crearon en Venezuela en los últimos 20 años. No, nada. Perdón, yo te la puedo contar, pero en destrucción, no en creación.
Ah, bueno, no, eso es otra cosa. Eso es. Yo la última vez que estuve en el Teatro Teresa Carreño, que se convirtió, fue en un recinto de proselitismo político, me daba vergüenza. Ayer hablaba con, fueron dos alumnos míos que hoy en día forman parte del cuerpo de baile del Teresa Carreño. ¿Y dónde están ensayando? Están ensayando en una terraza del Teatro Teresa Carreño porque no pueden ensayar en las aulas porque no tienen ni aire acondicionado, no tienen ventilación, no tienen absolutamente nada. Y entonces están, que es un grave problema para los pies, para los huesos, para las piernas, porque están ensayando es en el concreto, o sea, están ensayando en un linóleo, que es ese caucho que se coloca sobre el escenario, y ahí es donde están los bailarines, y bueno, se pueden meter en las redes de mucho y lo pueden ver, no estoy inventando, sino que está allí. Entonces, bueno, lamentablemente esa es la situación país, pero estoy seguro, plenamente convencido que todos estos gestores que hay van a evolucionar y van a sacar el país adelante. Pero una cosa sí estoy orgulloso, de una cosa sí estoy orgulloso, que estamos triunfando en ese nivel a nivel mundial, donde hay un artista venezolano como usted en Argentina, que por cierto creo que ya está gestionando, está gerenciando cosas buenas en Argentina. Me comentan de que hay en otro, por ejemplo, José Gotopo en México, una cantidad de gente. No, hay mucho. Aquí la directora del Malva, del Museo de Bellas Artes aquí en Buenos Aires, es venezolana. Estoy hablando de eso. Por ejemplo, ahorita hace unos días entrevisté a Glass Marcano, esta joven de 24 años que está triunfando, en Europa. Y bueno, aquí es una cosa maravillosa. Es mi próxima entrevistada este sábado a las 11 de la mañana, Miami. Allá serían, creo que. Qué bueno. Sí, es verdad. Yo cuando la vi contigo, yo dije que me disculpe Regulo, pero yo la voy a contactar también. No, bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Díceselo, dile, para que Regulo se pique. Pero mira, te vas a dar un banquete porque esa muchacha realmente me impresionó. Esa muchacha me hizo llorar en la conversación con ella. Me hizo emocionar de una manera, porque yo digo, esa es la Venezuela en la que yo crecí. Esa es la Venezuela en la que yo creo. No en la Venezuela del resentimiento, no en la Venezuela del odio, no en la Venezuela de la división, no en la Venezuela de la politiquería, no, en la Venezuela constructiva. Y que una chama de 24 años de un pueblo recóndito del Yaracuy, ahí a los pies de María Leonza, esté ahorita dirigiendo en París, para mí eso es, por ejemplo, lo máximo. Ya estamos llegando al final, pero un ejemplo, Glenn Garrido en la Sinfónica de México. Claro, todo. Cristian Vázquez, muchísimo, a nivel de la danza, bailarines que están por el mundo extraordinariamente, colegas tuyos, periodistas. Sí, claro. Hay dos maracuchos que están trabajando en México, en Televisa. Dice que Regulo es modelo 62. Sí, yo nací en el año 62. Regulo, maestro, profesor, muchísimas gracias. Saludos a todos los venezolanos que usted se consiga por ahí. Dígale, @Vicente J. Ramírez para que estemos conectados siempre. De verdad que. Claro que sí. Estamos a la orden y gracias. Mira, orgulloso de ti, de tu familia y orgulloso de tu mamá y de tu papá que dieron no solamente contigo, sino con Jorge, con todos tus hermanos que son piezas importantes en esa cultura en todos los sentidos acá en el mundo. Amén. De Maracaibo. Dios te bendiga. Muchas gracias. No dejes de hacer tu programa porque eso nos llena de muchas satisfacciones a todos los zulianos. Yo siempre te veo y yo sé que tú siempre te metes por ahí, curiosear, no sé qué más. Gracias, mi hermano. Gracias. Igual. Quiero contar siempre. Feliz noche. Bueno, Jorge no está, pero cuando necesite de una opinión, te voy a llamar. Ahora nos intercambiamos. Claro que sí. Ahí se conectó Zule Marín, periodista, colega tuya. Zule Marín para mí era uno de los mejores periodistas que había en la región zuliana, ¿no? Así es. Excelente, excelente. Y Piero Esganga desde Italia se conectó lamentablemente ya en el final del programa, pero aquí estoy. Gracias de verdad por esta invitación. Feliz y contento. Vamos a ver si para principios de diciembre hablamos de la cultura navideña de Venezuela y del Zulia, ¿te parece? Buenísimo, claro que sí. Eso sí, pero en vivo comiéndonos unas hallacas. Un abrazo, mi hermano. Bueno, igual. Dale, un abrazo.
Bueno, nada más y nada menos que el maestro Régulo Pachano. Como se tiene que hablar, sin desperdicio. Hacer cultura con resentimiento es el fracaso. El tiempo de Dios es perfecto, no llega ni tarde ni llega temprano, así como llegamos todos hoy aquí en Así Somos, por arroba Vicente J. Ramírez M. Recuerden, nuestra radio, música todo el tiempo, es Radio World TV, nuestra página web, Radio World TV, que se conecta con las buenas y nuevas noticias. Y en YouTube estamos como Radio World TV, que pronto, dentro de un ratico, nuestro equipo de producción va a subir este programa que hicimos con Régulo Pachano, con el profesor, con el maestro, con el doctor Régulo Pachano, lo vamos a subir en Radio World TV YouTube. Mis queridos amigos, gracias, mil gracias, un abrazo.